Bueno, ya habéis parado, incluso algunos a lo mejor hasta se ha atrevido a hacer ya la pregunta 1, ¿no? Vamos a la pregunta 2, página 61 delante, acordaos. Vamos a ver en este vídeo la diferencia entre ética material y ética formal. ¿En qué se basa, ¿no?, esta dicotomía, esta división entre una y otra? Se basa en que para Kant nunca se ha llegado a establecer una ética que sea definitiva. ¿Por qué? Porque según él, todas las éticas que se han escrito, que es lo que aquí nosotros vamos a llamar éticas materiales, estaban basadas en principios absolutamente erróneos. Y por eso, a esta altura de curso, no se os ha podido dar una respuesta, no digamos rotunda, que sea universal y que no se pueda tocar, ¿no? Él dice, hay una alternativa. Es decir, podemos pasar de una ética material, que es todo lo que se viene haciendo a lo largo de la historia, a lo que él va a llamar una ética formal, con la cual él pretenderá establecer unos principios que a día de hoy yo personalmente no conozco a nadie que sea capaz de rebatir de ninguna de las maneras. Lo que voy a hacer es primero explicar qué es una ética material, es decir, cuáles son las características generales de todas las éticas que hemos venido estudiando, y luego veremos qué es una ética formal, donde Kant establece cuáles han sido los errores y cómo deberían haberse planteado todas estas éticas para poder establecer algo que fuera universal e inmutable, ¿vale? Si tenéis los apuntes, idlos siguiendo. Vamos allá. Él dice, hasta ahora, lo que él llama las éticas materiales han cometido un error tremendo, y es que todas se han centrado en alcanzar la virtud. ¿Qué voy a contar? ¿Cuántas veces ha aparecido a lo largo del curso esta palabra, ¿no? Si la persona mediante la contemplación, mediante el cumplimiento de la ley, ¿no?, que decía Sócrates, si alcanza el mundo de las ideas, alcanza la virtud a través del conocimiento. ¿Cuál es el problema de estas éticas que Kant llama éticas materiales? Pues que te plantean la vida como una especie de carrera para alcanzar una meta, para alcanzar un objetivo, y eso es lo que en ética se llama virtud. A partir de ahí él dice, hemos cometido otro error, y es que hemos considerado que todo aquello que tú hacías en tu vida y te acercaba a esa meta, a ese objetivo, hemos dicho que eso es bueno, y que todo lo que tú hagas que te aleje de ese objetivo que debes alcanzar, pues es malo, y a eso lo hemos llamado vicio. Virtud, guay del Paraguay; vicio, todo lo que te aleja de alcanzar esa meta. Claro, si tú te planteas la vida humana de esta manera, dice él, pues podemos establecer dos conclusiones. La primera, brutal. Por lo visto, dice él, hemos llegado a determinar que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Buenas si te acercan a la virtud, malas si te alejan. Y ya hemos hablado muchas veces de que la naturaleza en sí mismo no establece la bondad o la maldad. Las cosas son como son. La bondad o la maldad nace del ser humano, ¿no?, cuando se enfrenta a la realidad y se hace una serie de preguntas. Y en segundo lugar, dice él, todas estas éticas materiales han intentado establecer normas concretas para decirle al hombre en un momento concreto qué es lo que tiene que hacer para llegar a esa finalidad. Por lo tanto, el gran error de las éticas materiales, según él, es que ha dictaminado que hay cosas buenas y cosas malas que te acercan o te alejan de la virtud, y que por culpa de ese criterio hemos ido estableciendo siempre a lo largo de la historia normas concretas. Vale. ¿Cuáles son las tres características que tienen las éticas materiales? Y luego él se va a encargar una por una de decir no valía, no valía, no valía. ¿Vale? Venga, empezamos, lo tenéis delante. La crítica que él hace a las éticas materiales, para luego ofrecer una solución. Primero, él dice, todas estas éticas han estado basadas en experiencias que hemos ido viviendo, de las cuales hemos extraído una serie de conclusiones. Es lo que en vuestros apuntes aparece como que las éticas materiales son empíricas y a posteriori, es decir, basadas en experiencia, y después, detrás de la experiencia, hemos establecido la norma. Si hemos vivido una experiencia negativa, luego hemos creado una norma, ¿no?, para evitar
que esa experiencia vuelva a repetirse. ¿Cuál es el problema? Pues el de siempre, que como las experiencias son subjetivas, algo que a alguien le puede parecer bueno, a otro le puede parecer malo. Si en una sociedad se considera que es bueno lapidar a la mujer que comete adulterio, en función de esa experiencia puede deducir que esa lapidación es buena. Claro, esa norma está establecida en base a una experiencia a posteriori. Vemos algo y luego establecemos la norma. Además dice Kant que estas éticas son hipotéticas. ¿Por qué? Pues porque cualquier norma que se cree en cualquier sociedad está basada en unas circunstancias concretas. Si en la Edad Media llegamos a la conclusión de que se podía quemar a la gente porque la catalogábamos como personas herejes, hoy en día eso ha cambiado y esa norma ya no tiene sentido. Por lo tanto, si yo me baso en esas experiencias, todo lo que haré será hipotético. Lo más que puedo afirmar es que esa norma vale en este momento y ahora, pero no puedo asegurar que esa norma vaya a ser válida para siempre, ¿no? Que vaya a ser inmutable, sino que irá cambiando. Y en tercer lugar, él dice otro gran problema, y es que todas estas éticas son heterónomas, es decir, se imponen al individuo desde fuera. Que levante la mano quien no se ha educado en esta forma de entender la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no te han dado la oportunidad a ti de deducir por ti mismo, dice Kant, ningún principio universal. Las sociedades, para protegerse, lo que han hecho ha sido crear leyes sabiendo que son empíricas, que son a posteriori, que son hipotéticas, pero para garantizar la estabilidad social, se la han ido imponiendo al individuo. Claro, las sociedades son tremendamente cambiantes. Entonces lo que hemos creado, dice Kant, es a un ser humano que lo que hace es quedar sometido al criterio social. Y ese criterio social nunca va a ser un criterio universal y válido para todos, puesto que depende de la sociedad en la que te has criado, ¿vale? Empíricas y a posteriori, hipotéticas y heterónomas. Esas son las tres características de las éticas materiales. Bueno, ha llegado el momento de darle una solución al problema. Aparece el concepto de ética formal. Voy a ir uno por uno, ¿vale? O sea, voy lo que está arriba en ética material y lo que está abajo en ética formal. Una ética formal, que es la que Kant defiende para no cometer los errores que se han cometido hasta ahora, él dice que tiene que ser a priori, o lo que es lo mismo, no puede estar basada en experiencias. ¿Por qué? Porque las experiencias son subjetivas. Y tú me dirás, Carlos, ¿tú me estás diciendo a mí que nosotros podemos establecer un criterio sin haber pasado por una experiencia? Kant dice, por supuesto que sí, para eso tienes la razón. Dicho de otra manera, yo no necesito matar a alguien o ver cómo alguien mata a nadie para mandarme a mí mismo que eso no se debe hacer, puesto que violaría un principio que mi razón me dice que es fundamental, que es el derecho a la vida. Si tú te basas en experiencias, si de la experiencia sacas las normas, es lo que hemos dicho, las experiencias serán cambiantes. No. A priori. Es decir, no hace falta vivir la experiencia. Solamente utilizando la razón, ya tú puedes perfectamente intuir cómo debes actuar. Luego llegará la realidad. Una realidad para la que a lo mejor no existen ni siquiera normas, pero ya la razón te va a ayudar a saber cómo tienes que actuar. Os puedo poner 1000 ejemplos. Se nos puede haber dicho, yo qué sé, que tienes que ser generoso por tal o por cual. Bueno, vamos, es que a mí mi razón me dice que si todo el mundo fuese generoso, evidentemente el mundo funcionaría mejor. Me lo dicta mi propia razón. Lo que pasa es que no se nos ha enseñado a pensar. Ese es el problema de siempre, y por eso siempre tendemos a considerar que solo es válido lo que después de haber vivido las experiencias podemos afirmar. Kant dice, no, a priori ya puedes hacerlo perfectamente. 2. No pueden ser hipotéticas, tienen que ser categóricas, porque si las normas son hipotéticas, acordado lo que hemos hablado antes, dependen de las circunstancias. Él dice, no, tienen que responder a principios que sean universales, que sean capaces de traspasar el hecho de que estés viviendo en un momento determinado una circunstancia determinada. Pensad que la palabra categórico
significa eso. Una categoría es algo que es lo que es, lo que decimos en clase, lo que es y lo que no es, no es. No puede ofrecer dudas. Es decir, cualquier norma, entre comillas, ¿no?, que produce la razón, no puede nunca ofrecer ningún tipo de duda. Y está claro que si basamos esa norma en circunstancias, no llegamos a nada. Tercero, fijaos, autónoma. ¿Cómo? Claro, él dice, las morales que han sido heterónomas, las que se han impuesto desde fuera, que han estado basados en leyes, lo que han hecho ha sido someter a la persona a un criterio que él no establece. Dice, tío, no somos tontos. Si tenemos libertad, tenemos autonomía, tenemos la capacidad por nosotros mismos de gobernar nuestra propia vida. Dicho de otra manera, a mí no me hacen falta las 1500 o 3000 leyes que hoy en día están escritas porque no las pienso incumplir. Yo no he decidido en mi vida no robar porque si robo me van a llevar a la cárcel porque hay una norma impuesta desde fuera. Yo no robo porque yo soy el dueño de mi vida y de forma autónoma y libre he decidido que no lo voy a hacer. ¿Vale? Por lo tanto, éticas materiales, empíricas y a posteriori, éticas formales, a priori, éticas materiales, hipotéticas, éticas formales, categóricas, éticas materiales, heterónomas, de fuera para adentro, éticas formales, autónomas. Claro, el individuo gana en libertad y en autogobierno. Vamos a ver, yo sé que estaréis pensando que esta solución es utópica, porque si yo os preguntase, oye, ¿viviríais en un mundo sin leyes donde a la gente todos diríais, no, vale, de acuerdo, yo solo acepto que la propuesta de Kant en principio parece bastante utópica, es utópica en la realidad en la que nos encontramos, pero yo siempre digo lo mismo, una cosa es que sea utópica y otra cosa es que no esté bien planteada. Es decir, que lo ideal sería que viviésemos en un mundo donde la gente no tuviese que someterse a leyes y normas basadas en experiencias cambiantes, sino que cuando se levantase por las mañanas libremente decidiese hacer aquello que de verdad debe hacer. Conclusión. ¿Qué es una ética formal? Lo primero, olvídate, aquí no hay ningún fin a alcanzar. Es decir, el ser humano no ha nacido para llegar a ningún lado. No hay una virtud hacia la cual tú debas correr, ¿no?, en base a unas normas impuestas. Las éticas no deben buscar una finalidad, porque como ya dijo Aristóteles, y en esto coincide Kant con él, se trata de vivir de una manera determinada, ¿vale?, no de alcanzar un premio al final de tu vida al que hemos llamado virtud. Segundo, se acabaron las normas. No deberíamos echar manos de las normas, porque las normas son cambiantes. Hay que echar mano de los valores. ¿Por qué? Porque los valores siempre van a tener como referencia el sentido del deber. Lo que es lo mismo, yo soy solidario, y si soy solidario lo soy porque mi razón me dicta que debo ser solidario. A mí ninguna ley me obliga a ser solidario, ninguna. Y ahora pensar, por ejemplo, la situación que hemos vivido, ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido solidaridad? Y no había ninguna ley que obligase a nadie a nada. Pero la gente se ha movido, tío. La gente ha reaccionado y la gente se ha dejado guiar por el sentido del deber. Si tú te guías por el sentido del deber, las normas desaparecen. Y él dice, una persona que actúa desde el sentido del deber, seguro va a acertar siempre. Hace 1000 años, ahora y dentro de 500 años. No se trata, por tanto, de vivir respetando leyes o de vivir conforme a normas de conducta impuestas, que yo entiendo que son necesarias para regular la vida social. Se trata, sobre todo, de actuar desde el sentido del deber por satisfacción personal. Es decir, no hay mayor felicidad, dice Kant, para el hombre, que cuando actúe lo que busque es el mayor beneficio para los demás y sobre todo para sí mismo. Éticas materiales, éticas formales, creo que explicadas, ¿vale? Luego lo que os voy a pedir en el cuestionario es justo eso, ¿vale? Que digáis, por ejemplo, las éticas materiales son empíricas y a posteriori, sin embargo, la ética formal dice que esto no puede ser así, por esto, ¿vale? Cogéis las 3 características de cada una, las vais comparando una con otra
y así quedará la pregunta resuelta. Es quizás la pregunta más compleja. Corto y vamos al último vídeo, que son lo que se llaman los imperativos categóricos. Venga, ánimo, que estamos terminando, tío, ya estamos terminando. Hasta luego, venga, ahora engancho.